Creo que lo importante ahora es saber la experiencia que nos dejó y el sabor que podemos tener en los próximos días de cara a que el 19, creo que ¿cuándo es 19? Sería miércoles. El miércoles, ¿verdad? Dentro de 2 días deberíamos ya de tener precisamente el funcionario electo, y es decir, no entrar en ese dime y diretes o en ese estire y encoge que tuvimos en la pasada elección de magistrados, ¿no? Sí. No, efectivamente, por supuesto que como se ha señalado, lo que está ocurriendo no significa que el problema se está solucionando. Estamos estabilizando al paciente nada más, ¿verdad? ¿Tú crees que está establecido? Solo se está estabilizando. Digo, lo que se ha buscado es que la crisis no llegue a los niveles que había llegado con el proceso de la elección mediante ese espacio de negociación en Casa Presidencial para elegir a los magistrados, y ahora este nuevo espacio que se sale de Casa Presidencial se ubica en el lugar que es más natural de un proceso de la discusión y elección de este tipo de funcionarios que es la Asamblea Legislativa, pero aún con esto no significa que la crisis en esencia se ha superado. Se necesita, por lo tanto, que el fiscal sea un hombre de Estado en alguna medida en el campo en que va a trabajar, que sea un hombre que está acostumbrado al ejercicio del derecho, ¿verdad? Que conozca con fuerza la doctrina y la ciencia jurídica, que al mismo tiempo tenga un compromiso de defender los intereses de la sociedad y del Estado, y no un militante que pueda terminar vinculado a proteger los intereses de un partido, de un grupo, porque entonces esto no estaría contribuyendo a la institucionalidad esperada. Es muy evidente, la voy a poner el control que quiere y tener la necesidad del partido de izquierda de mantener, de controlar todo. Y si uno no tiene que ser de extrema derecha para darse cuenta que el esquema que estamos siguiendo aquí en El Salvador es el mismo de Venezuela. Siempre es partidario, ¿no? Sí, de Venezuela, no, de descabezar todo. Tanto así, y mire, no será demasiado. Mire, todavía, fíjese que, ¿por qué dije yo en una columna que era un parche, lo que habían hecho que hemos coincidido con el licenciado Villalta, con la elección, aunque fue una cuestión bien interesante de los 5 magistrados? Porque se pusieron de acuerdo para definir qué legislatura elegía a los nuevos magistrados, pero dejaron por fuera la elección del fiscal. La policía, peor que depende de la fiscalía. Entonces, creo que debe de haber una preparación interna inmediatamente y limpieza. Hay otros malintencionados que no tienen idea ustedes de las cosas que hacen. O sea, si queremos hablar bien, del papel bien, que va a ser un fiscal, primero hay que comenzar limpiando la casa. Limpiando la casa en la forma de vida. Claro, el que llega tiene que conocer, porque llega a una situación nueva para él. Entonces tiene que empezar a hacer una revisión general del personal. Yo creo que las cuestiones formales, a las que hace alusión el doctor Pastor, bueno, son la entrada, la credencial. Hay otras que se vuelven quizás al campo de la subjetividad, pero lo que no puede faltar es la independencia, la honestidad, la probidad, claro. Ser una persona valiente que no le tiemble el pulso para el momento de tomar sus grandes decisiones. Se requieren agallas, capacidad y honestidad. Eso en cuanto al puesto a ocupar. Yo, sinceramente, quisiera ver esos currículum de los 5 que han quedado, incluso el que está ahorita. Yo sigo pensando que además de ser un buen abogado, porque también hay que explicar qué es ser buen abogado, ¿no? Porque no es lo mismo lo que los juristas dicen que es un buen abogado, o lo que dicen los académicos, o lo que se dice en la calle, ¿verdad? Porque en la calle un buen abogado puede ser el más pícaro y el más maniobrero. Es que no es buen abogado, no, es buen tinterillo. Y académicamente es buen abogado. Sí, por eso digo, hay que aclarar en qué contexto uno dice buen abogado. Ajá. Porque en la calle uno busca el más bandido, el más transero. Así, el que lo ve explotar más. Correcto. Ese. No, y no es así la cosa. Entonces, por eso, en sentido estricto, buen abogado es aquel que es académicamente eficiente, profesionalmente eficiente, administrativamente eficiente, y tiene las características que menciona el compañero acá. Ajá. Pero en la práctica lo que se ve es quién va a proteger mis intereses, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que priva
La ventaja de ahora es que el escenario ha cambiado. El grupo de los 50 diputados, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta a otros grupos y esa es la tensión, ¿verdad? Y eso ha cambiado el panorama. Lo que sucede es que la población y muchos esperábamos que el FMLN tuviera un comportamiento distinto y que hiciera prevalecer las reglas en función de garantizar el desarrollo mismo de la institucionalidad y partiendo del Estado. de ese... Lo que yo estoy planteando no es necesariamente que esto es otro Venezuela, lo que estoy diciendo No, pero es ¿coincides tú con ese planteamiento? ¿Tú crees que es el camino que se allana en el país? No, porque lo que estoy diciendo es que la historia continúa y continúa igual. Lo único que cambian son algunos actores. Efectivamente, hay que estabilizar y no vamos a tener una elección que sea distinta y que estos elementos los vamos a garantizar ahora. Pero lo que viene es la lucha fuerte por garantizar que el procedimiento de elección sea modificado, que la garantía para aumentar la capacidad institucional de la Fiscalía y de otras instituciones, ese sea el debate que venga ahora. En primer lugar, con el tema del fiscal, después vamos a hablar de Venezuela, debemos de entender que el fiscal tiene más poder que el presidente de la República. Formalmente. Formalmente lo puede hasta destituir. Bien, no solo por las inconstitucionalidades que se han dado en este momento, sino pueden surgir muchas situaciones, defendiendo la legalidad constitucional y la democracia del país. Va a estar actuando en un equilibrio que la balanza exige. Pero, como aquí, por equivocación dolosa o por ignorancia, se ignora que los debidos procesos del Estado deben respetarse en todo momento y en todo lugar y en cualquier parte del país, no lo hacen. Por eso se dio el problema de la constitucionalidad de la elección de los magistrados. Por eso se han venido dando una serie de problemas que nunca se han tocado aquí. Es que yo creo que aquí no importan los nombres, sino las actitudes. A mí me importa un comino, Juan Pérez o Pedro Vázquez. Lo que me importa es cómo Juan Pérez y Pedro Vázquez actúen. Y hay actuaciones que yo las calificaría de gente que conoce la ley de lamentables. Sí, claro. Y eso nadie lo puede negar, pues. Entonces, incluso debiera haber delitos cometidos por ahí que debieran estar ya zancochándose en el comal. Un proceso de elección, más allá de lo que fuera la instancia política, ¿es un mito, una realidad? O también, como se decía, es algo utópico, ¿no? Sí, quizá pensar en cuáles son las condiciones actuales de la entidad que elige. El problema es que tenemos una asamblea legislativa con poca credibilidad y con poca confianza. El desafío fundamental quizás va a tener el nuevo fiscal. Primero poner orden en la casa, como decían. ¿Verdad? A eso tiene que llegar, claro. a criterio de usted. Y miren, hay que estar cada vez más consciente el peligro que se cierne o estamos enfrente ya a un fenómeno del crimen organizado. La Fiscalía tiene que jugar un papel importantísimo como la PNC, ¿no? Y los otros órganos que tienen que ver con este tipo de delitos. Lo único que les recomiendo es que se elija a una persona que tenga el valor, que tenga las agallas, la valentía de sentar a tantos personajes conocidos en el banquillo de los acusados. Okay. Así haremos patria.